Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que suena provocador, quizás un poco peligroso para algunos oídos corporativos, pero es la base de mejora. Cambia las reglas y crea las tuyas. Antes de que pienses que te estoy invitando a ignorar las políticas de tu empresa, déjame aclararlo. No hablo de rebeldía sin causa. Hablo de liderazgo disruptivo. Hablo de esos momentos donde los procesos se vuelven muros en lugar de puentes y donde tú, como líder, tienes la responsabilidad de encontrar un mejor camino. El liderazgo disruptivo es la capacidad de romper con el status quo y las estructuras tradicionales para generar un cambio drástico que aporte un valor superior. No se trata de romper las reglas por capricho, sino de romper paradigmas para innovar. Aquí te explico los pilares que lo definen. 1. Cuestionamiento del siempre se ha hecho así. El líder disruptivo no acepta la tradición como una justificación válida. Si el proceso ya no es eficiente, su pregunta favorita es ¿y qué pasaría si? 2. Anticipación al futuro. No espera a que un proceso falle para cambiarlo. Observa las tendencias y las necesidades del cliente antes de que se convierta en una crisis. 3. Enfoque en el valor, no en la burocracia. Prioriza el impacto positivo en el cliente y en el equipo por encima del cumplimiento ciego de un manual que ya perdió vigencia. 4. Resiliencia y coraje. Sabe que proponer cambio de reglas genera resistencia, por lo que utiliza datos y resultados para demostrar que su disrupción es beneficiosa. ¿Cuándo la regla se vuelve un estorbo? Las empresas crean reglas para dar orden y eso es vital, pero el mundo cambia más rápido que los manuales. Tenemos tecnología de hace 10 años para clientes de hoy. Procesos contables que parecen diseñados para dificultar la venta. Manuales de servicio que no contemplan la empatía humana. Si sigues una regla obsoleta al pie de la letra, sabiendo que perjudica al cliente o quema a tu equipo, no estás siendo un buen líder, estás siendo un líder pasivo. El verdadero compromiso es hacer que la empresa funcione mejor. ¿Cómo romper las reglas con elegancia y estrategia? No se trata de aventarte al vacío para crear tus propias reglas. Debes seguir una ruta ética y profesional. Honra la cadena de mando. Tu primer paso siempre es la propuesta. Presenta los datos, muestra el cuello de botella y propón la solución. La transparencia es tu mejor escudo. El silencio como oportunidad. ¿Qué pasa si no hay eco? Si la respuesta es un siempre se ha hecho así. Aquí es donde entra tu criterio. Si la mejora no pone en riesgo la integridad de la empresa, la seguridad de nadie ni los valores fundamentales, crea una prueba piloto. Analiza los riesgos. Antes de implementar tu regla, pregúntate, ¿beneficia al cliente? ¿Protege o mejora la rentabilidad de la empresa? ¿Hace más eficiente el trabajo de mi equipo? Si la respuesta es un triple sí, tienes luz verde moral. De la regla propia a la mejor práctica. La diferencia entre un rebelde y un visionario son los resultados. No implementes cambios por capricho, hazlo con métricas en la mano. Cuando demuestras que bajo tu nueva forma de hacer las cosas, las quejas bajaron un 20% o las ventas subieron
porque eliminaste un paso burocrático, tus jefes no te van a regañar. Al contrario, lo que empezó como una regla tuya se convertirá en la mejor práctica para toda la organización. Así es como se deja un legado. Puntos claves. No ocultes lo que haces. Si te preguntan, di, estamos probando una optimización, un piloto, para no afectar los resultados mientras el proceso oficial se actualiza. Enfócate en el para qué. No cambies las reglas por comodidad. Cámbialas por eficiencia y servicio. Mide todo. Un cambio sin datos es una ocurrencia. Un cambio con datos es una estrategia. Conclusión. El valor de atreverse. Liderar es tener coraje de cuestionar lo establecido para buscar la excelencia. Cambiar las reglas no es una falta de respeto, es un compromiso con el futuro de la organización, de tus clientes y de la gente que confía en tu guía. No esperes a que el manual se actualice solo. Si el camino está bloqueado, construye una ruta nueva. Al final del día, los líderes que recordamos no son los que siguieron las instrucciones a ciegas, sino los que se atrevieron a escribir unas mejores y mejoraron los resultados. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Déjame un comentario. ¿Qué opinas sobre crear tus propias reglas? Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.